tardes, bienvenidos a este espacio de interés Samaná con su servidora Marisol Rubio. Hoy estaremos hablando sobre el cáncer cervical. Vamos a continuar, ya que este mes es el mes de solidaridad contra el cáncer de mama. Recordarle a las participantes que antes de finalizar la entrevista se dará a conocer la ganadora de una consulta y la toma de muestra de un Papá Nicolau por este mes en solidaridad de Interés Samaná, adjunto con el doctor Alejandro Bayán, quien lo tenemos aquí con nosotros, quien nos va a hablar del tema a tratar, cáncer cervical. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por tenerme aquí de nuevo, un placer, de verdad. Cuéntenos, vamos a hablar principalmente del cáncer cervical. Mayormente las mujeres, cuando deciden acudir a una patología, así diríamos, de Papá Nicolau, normalmente les salen los resultados con inflamación pélvica o inflamación pélvica severa. En este caso, usted como doctor, ¿qué nos puede decir o qué tratamiento hay para tratar ese tema? Bueno, con relación a los reportes de Papá Nicolau, si es a lo que tú estás haciendo referencia, hay ciertas confusiones que se crean con relación a esto mismo que tú acabas de decir. El problema es que la inflamación pélvica es un proceso que se produce por encima del orificio cervical interno, o sea, una estructura que está dentro del cuello. Por encima de esta estructura es que se produce la inflamación pélvica. Ahora bien, cuando se reporta en un Papá Nicolau una inflamación severa, una inflamación moderada, una inflamación leve, se está refiriendo al tracto genital inferior, o sea, a todo lo que esté por debajo del cuello, hasta el introito vaginal. O sea, puede que sea una infección a punto de partida de una bacteria, de un hongo o de una infección mixta, pero no es pélvica, sino del tracto genital inferior. Esto es para que quede claro esa confusión que a veces se crea y por lo cual a veces se toman conductas bastante erradas. Perfecto. Entonces, la siguiente pregunta sería, normalmente, ¿cuál es la diferencia entre un papiloma humano y el mismo cáncer cervical? Bueno, vamos a ir desglosando poquito a poco. Bueno, el cáncer de cuello uterino, o sea, el carcinoma poliestratificado del cuello, que es el que se produce en el epitelio externo, o sea, en la parte que nosotros vemos, porque hay otro cáncer que es el que se produce dentro del canal endocervical, que ese es el adenocarcinoma. O sea, ¿por qué? Porque se produce a punto de partida de las glándulas que están dentro del canal endocervical. Pero el poliestratificado, que es el que nosotros vemos, o sea, el que más frecuentemente solemos ver y diagnosticar, este carcinoma poliestratificado no solamente tiene un origen específicamente viral, existen muchos factores de riesgo, tal y como aparecen en el de mama. Está el alcoholismo, están algunos factores dietéticos, nutricionales, están también los cambios de parejas sexuales, o sea, las mujeres que tienen muchas parejas sexuales. Eso es una de las cosas que influye, importante en este tiempo y en estos momentos que se están viviendo. Lejos de eso, el virus del papiloma humano es uno de los elementos que siempre tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que es un virus oncogénico. ¿Qué quiere decir oncogénico? Es un virus que es capaz de producir cáncer. La infección por el HPV no ha sido demostrada de otra manera que no sea a través del acto sexual, o sea, de las secreciones que se producen o el trasiego de secreción que se produce durante el acto sexual. Ya después que se contrae la enfermedad, ya después que la mujer contrae la enfermedad, todo depende de su sistema inmunológico para padecer la enfermedad, o sea, que empiecen a aparecer los síntomas o los elementos que nos hacen a nosotros pensar, ya sea de manera directa cuando se hace la videocolposcopía o
de manera indirecta cuando se hacen estudios histológicos o citológicos. Estas lesiones que empiezan a aparecer, como te dije, dependen mucho del sistema inmunológico de la mujer. O sea, el virus del papiloma es un virus de latencia prolongada. O sea, usted puede tener una relación sexual con un hombre que tenga el virus, o sea, portador del virus, y en dependencia de su sistema inmunológico puede que aparezca 3, 4, 5, 6 meses, 1 año, 2 años, 15 años después, ¿no? Y ya a partir de ahí, entonces, las cosas se empiezan a complicar. ¿Por qué? Porque a raíz de todo lo que empieza a aportar el virus en la formación o en el desarrollo de la enfermedad, ya son datos relevantes para nosotros a la hora tanto de hacer el diagnóstico como del pronóstico, como del tratamiento que se va a tomar a posterior. Una paciente que tenga un resultado con un NIC 1, 2 o 3, ¿no pasa a ser cáncer o ya es un cáncer? No. La neoplasia intraepitelial cervical, en sus siglas NIC, ¿ya? Se clasifican en 1 que es la ligera, la 2 que es la moderada y la 3 que es la severa. Muchos autores que han dedicado su tiempo, mucho tiempo al estudio del cáncer cervical, hablan de que el NIC 3 ya puede ser el carcinoma in situ. Pero bueno, esto es algo que todavía no está. Sí, es cierto que la neoplasia intraepitelial cervical es una lesión premaligna, o sea, son cambios celulares y citológicos que se producen a nivel del cuello, pero que no rebasan la membrana basal. O sea, la membrana basal es como una barrera. Ya después que de ahí, de lo que es el epitelio exocervical, pasa a esa membrana basal, ahí comienzan entonces ya los problemas. Ya ahí cuando se rompe esa barrera, cuando se sobrepasa la membrana basal, ya entonces podemos hablar de carcinoma in situ. Y de ahí todo lo que pase, si la persona no toma en consideración a tiempo su salud y termina ya en etapas un poco más avanzadas, lejos de lo que puede ser un NIC 1, un NIC 2 o un NIC 3. Para ese padecimiento de un NIC 1 a un NIC 3, ¿qué tratamiento usted como doctor, además de ser ginecólogo obstetra, que es oncólogo, qué tratamiento se requiere una mujer para que no le llegue a tener un cáncer, el cual le tenga que producir un daño, no solamente a su útero, sino, tengo entendido, también aparte de sus órganos? Bueno, en lo que es el NIC 1, NIC 2 o NIC 3, en el NIC 1, que es la neoplasia intraepitelial ligera, el tratamiento más bien es más que conservador, o sea, no se toma ninguna medida excesiva más allá si no apareciera o si no estuviera asociado a una cervicitis crónica con lesiones evidentes a nivel del epitelio exocervical. ¿Okay? Cuando hablo de esto estoy hablando de que aparezcan zonas de transformación, vasos de neoformación, huevos de Nabot, etcétera, etcétera, cosas que nos hablen o nos orienten hacia una cervicitis crónica, donde lejos de un tratamiento conservador ya entonces haya que emplear otro tipo de terapéutica, ya sea la conización, la electrocauterización, la criocirugía, ¿entiendes? Pero por lo general es un tratamiento conservador si aún el epitelio se observa o se aprecia conservado. En el NIC 2 igualmente, generalmente el tratamiento es igual, es la electrocauterización, la conización con ASA en caso de lo que te acabo de explicar, pero por lo general los pacientes resuelven bien con la crio, con la electrocauterización, con esas cosas así, a veces también con tratamientos usando óvulos específicos como el de policresuleno en varios ciclos que ayudan mucho a la paciente. Ya en el NIC 3 ya las cosas cambian. En el NIC 3 sí ya hay que usar métodos quirúrgicos, ya sea la conización convencional o la traquelectomía o la conización con asa diatérmica. Ya eso sí es requerimiento en esta etapa de la lesión premaligna, o sea, del NIC 3. Una paciente, ¿cómo ya va a entender que necesita una cirugía? Tengo entendido
como mujer que hay diferentes tipos de cirugía, ya sean cirugías que una mujer pierde su útero, igual hay cirugías que implican que la misma también pierda los ovarios. ¿Qué usted nos puede explicar en esos casos? ¿Por qué puede suceder? Bueno, generalmente en una cirugía por una neoplasia intraepitelial cervical grado 3, que como le dije, muchos autores consideran que ya es prácticamente la antesala del carcinoma in situ, lo que se recomienda es simplemente la histerectomía. La histerectomía y la conservación de gónadas en caso de que la mujer sea joven, o sea, que esté todavía en una edad fértil, 35, 40 años, todavía se puede conservar las gónadas, o sea, los ovarios. Por encima de esa edad se puede evaluar en dependencia. Se puede evaluar la anexectomía total o la anexectomía parcial. Todo depende también de la variedad de cáncer que se diagnostique, o sea, el tipo histológico que se diagnostique. ¿Por qué? Porque hay tipos histológicos de cáncer que responden a los influjos de estrógenos y progestágenos, o sea, el influjo más que nada de los estrógenos. Y eso lo que hace es que lejos de, aun cuando se haga una cirugía bastante radical en el sentido de la extracción del útero y el tercio superior de la vagina, puede como quiera que sea comprometer en caso de que hayan quedado algunas células o remanentes celulares del proceso. Entonces, hay muchos mitos sobre esos temas, principalmente en la mujer, ya que estos casos son producidos no que una mujer de 50 años en adelante. Hoy en día estamos viendo que jóvenes de 20 años o menores han tenido que sacarle su útero por una condición de salud, ya sean problemas hormonales. En estos casos, ¿usted qué diría para que las mujeres que ahora nos están viendo rompan esos tabúes, que entienden que una mujer que se les traiga su útero no va a ser placentera en su relación sexual, o cómo va a ser su vida a partir de, ya que en realidad uno entiende para qué está hecho el útero, pero muchas mujeres no saben manejar esa parte? ¿Qué usted nos puede decir en esa parte como médico? Bueno, en realidad el útero, te voy a decir, como decía un viejo profesor que me instruyó en el proceso de preparación profesional, él decía que el útero sirve para 3 cosas, 3 buenas y 3 malas. Las 3 buenas es la menstruación, el embarazo y, o sea, en el caso del embarazo, la procreación. Y bueno, la otra no me recuerdo. Y las otras 3 malas están el mioma, el sangrado y el cáncer. ¿Ya? Pero bueno, apartando esa vieja cosa que nosotros nos enseñaron en el desarrollo preprofesional, te voy a decir algo. Mira, hay factores que influyen mucho en este tema y también muchos tabúes en relación al tema del útero cuando se saca en caso de una cirugía por causa ya sea de cáncer o por cualquier otra patología uterina. El tema está en que justamente ahora, la incidencia de enfermedades de transmisión sexual, sobre todo por el HPV, son demasiado altas. Se puede decir, lo que pasa es que esto no se ha hecho un estudio bien de corte epidemiológico, pero se puede decir que existe una pandemia a nivel mundial del HPV. Países de Europa, desarrollados incluso, tienen esta tendencia alta del HPV, en estudios que se han registrado y se han publicado en revistas internacionales de salud. Con relación a esto, también hay que tener en cuenta que por lo menos en nuestra sociedad, el inicio de las relaciones sexuales es extremadamente muy temprano. He tenido en consulta personas que en el interrogatorio me han dicho que han iniciado sus relaciones sexuales con 12 y 13 años. Muy temprano. Cuando uno inicia las relaciones sexuales a una edad como esa, los cambios de parejas sexuales, imagínese usted cuando lleguen a los 21 años, o a los 20, o a los 30, no sé, ya es bastante considerable.
sin tener en cuenta también que con la persona que tiene la relación no la conoce o no tiene en conocimiento si ha padecido algún tipo de enfermedad de transmisión sexual previo al inicio de esa relación. Póngase a pensar, por ejemplo, que una muchachita que inicia sus relaciones de 12 años, con 12 años, y ya a los 23 años le salga un Papá Nicolau con células atípicas o la presencia de cambios celulares específicos que la obliguen a hacer otro tipo de estudios más profundos, como por ejemplo una biopsia, y que cuando se haga esa biopsia resulte que tenga la actividad neoplásica en el cuello. Ya esa mujer está condenada con ese tiempo, si no ha tenido hijos previamente, si no lo ha tenido, está condenada prácticamente a perder su útero. ¿Entiendes? Y ya después que lo pierde, pues no es que deje de ser, o no es que deje de sentir como mujer, porque va a seguir sintiendo como mujer, porque la sensibilidad no se pierde, pero la convierte o la lleva a ser una persona con cierto grado de frustración al no tener una descendencia. Eso es la parte triste de este tipo de enfermedad, cuando por inconsciencia, por desconocimiento, por cierto grado de incultura, las relaciones sexuales comienzan muy tempranamente. Esto es lo que sucede generalmente cuando pasan estas cosas así en esta juventud, en esta adolescencia de estos tiempos. Las mujeres que no están viendo, exhortarle que una prevención con tiempo, visitando su ginecólogo, puede salvarle la vida. Ya no estamos en los tiempos de antes con todos esos mitos que una le daba vergüenza ir donde un doctor. Yo le puedo exhortar que tienen que acudir a su médico. Ya hoy en día hay muchas formas, hasta gratuitas, de uno tener un chequeo. También explicarle al doctor que nos dé un poquito más de detalle si una paciente ya pasa a tener un cáncer, que le digan tristemente que tiene un cáncer cervical, cuáles serían los métodos para tratarse, además de tener una cirugía, como ya usted nos ha explicado, cuáles serían los procedimientos a seguir. Bueno, ya después que se diagnostica el proceso, se pasaría a la parte del estadiamiento, o sea, el estadio, si es etapa 1, etapa 2, etapa 3 o etapa 4. La etapa 4 ya es un estadio terminal, ya prácticamente. Ahí el paciente lo que se le dan son soporte, más que nada, casa, comida, cariño, porque ya poco nada se puede hacer. Pero en los estadios 1, por ejemplo, en el estadio 1, 2, se aplica la cirugía. En el estadio 2, por ejemplo, primero se da radioterapia. En el caso del tipo histológico, como te estaba explicando, se da radioterapia si es sensible a la radioterapia, o la quimioterapia en caso de que sea. A veces hay que dar quimioterapia y radioterapia, las dos cosas a la vez. ¿Entiendes? A veces solamente en el estadio 1, con la cirugía resuelve el paciente. Con el estadio 1, eso. Pero ya en el estadio 2 sí se requiere de radioterapia, como te dije, y quimioterapia. Radioterapia sí es sensible el tipo histológico que padece la persona. Ya en el estadio 3, generalmente, prácticamente es radioterapia y quimioterapia. En el estadio 2, después que se impone la radioterapia y la quimioterapia, hay una posibilidad quirúrgica. Después que se reduce el margen tumoral, o sea, el tamaño tumoral, después que se reduce con estos dos procedimientos, pues se hace una cirugía, o se puede hacer una cirugía. Pero en el estadio 3 solamente es radioterapia y quimioterapia. Más entonces, nada. El cáncer cervical, además de estar en el útero, que es donde se genera, ¿qué otros órganos podrían estar afectados? En el cáncer cervical, después que está instituido, ya cuando está en una etapa por encima de la etapa 2, ya empiezan a aparecer metástasis, generalmente locales, ¿ya? Ahí mismo en el suelo pélvico, invade los ligamentos,
sea, los elementos de sostén del útero, que cuando uno hace un examen físico, ya sea por tacto vaginal o por tacto rectal, puede notar la tensión, o sea, la rigidez de esos ligamentos, por eso mismo, por la invasión de esas estructuras. Puede invadir ya el útero propiamente. Ahora en el estadio 3 invade, o sea, aparte de invadir ya estas estructuras, como te acabo de decir, se expande un poco más por el suelo pélvico, puede haber ya invasión de ovarios, trompas y el peritoneo pélvico, incluyendo la vejiga. Y ya en el estadio 4 ya la cosa sí. Tristemente. Ya ahí sí no hay prácticamente, porque hay una invasión no solamente ya de las estructuras que están dentro del suelo pélvico, sino de estructuras cercanas, vejiga, recto, a órganos lejanos, pulmón, cerebro, intestino. O sea, es lo que se llaman las metástasis. Ya empiezan a aparecer las metástasis. Vamos a una pausa, continúen ahí en sintonía. Al regresar vamos a entregar el nombre y el número de teléfono de la participante que será ganadora de una consulta ginecológica más la toma de muestra de un Papá Nicolau. Producción fue el que se encargó de esa parte. Todas las damas que llamaron diciendo que le interesaba, en unos momentos le diremos quién será la agraciada. Presente. Desde aquí, entrevista de Interés Samaná, continuamos con el doctor Alejandro Bayán, ginecólogo obstetra y ginecólogo oncólogo, el cual dará a conocer la ganadora de este gran premio, que sé que será de ayuda a esa mujer que será la agraciada en el día de hoy. Díganos, doctor. Bueno, la ganadora de este humilde premio es Argeli Cordero. Felicidades. Así que, Argeli, felicidades.
Sabes que me puedes localizar ahí en la Clínica Internacional. Voy a dejar mi número de teléfono abierto para que me contactes y entonces agendar el día que tú puedes ir y vernos allá en la clínica para hacerte el examen ginecológico completo y la prueba de Papá Nicolau. Todo eso va a ser gratis. Mi número es 829-698-0860. Muchas gracias, doctor. Como siempre, este espacio está a su disposición. A la dama, felicidades. Cordero, producción se estará comunicando contigo para hacerte entrega formal del premio, una consulta ginecológica más la toma de muestra de un Papá Nicolau, el cual dará el doctor y este medio de Interés Samaná, el doctor Alejandro Bayán. Concientizar a esas damas que por favor siempre acudan a su doctor. También invitarle a ustedes que nos sintonizan a suscribirse en YouTube y en Facebook de Interés Samaná. Y gracias por permanecer con nosotros. Quien les sirvió, Marisol Rubio. Placer de nuevo por sentirme en familia con ustedes aquí en Interés Samaná. Gracias. Y como siempre les digo, cualquier cosa en la que pueda servirles, siempre y cuando sea de salud, aquí estamos. Gracias. Pasen feliz tarde.